En un rincón olvidado del vasto y deslumbrante reino de Theasran, donde poder se mide en susurros y miradas furtivas, la joven Sara vivía en el corazón de la pobreza. Su hogar, un pequeño barrio escondido entre calles estrechas y polvorientas, se encontraba al margen de la ciudad. Sin embargo, era un lugar que respiraba vida, a pesar de las dificultades. La gente del barrio compartía lo que tenía, se ayudaban entre sí, y de esa lucha diaria nacía la verdadera belleza. Los colores vibrantes de las telas cosidas a mano, las risas compartidas bajo el sol y los pequeños gestos de solidaridad que hablaban de una resistencia más grande que cualquier adversidad. La pobreza no era solo una realidad aquí, era una forma de ser, de existir. Pero esa mañana, el aire estaba impregnado de una sensación extraña, como si el destino estuviera preparando a Sara para algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba entre los puestos del bullicioso mercado, la luz del amanecer teñía el horizonte de un rosa pálido y dorado, como si el cielo mismo se estuviera preparando para revelar secretos que nadie más podría escuchar. El aroma de las especias frescas flotaba en el aire: cardamomo, canela, clavo, mezclado con el olor del mar cercano y el perfume de las redes de pesca que secaban bajo el sol. Las gaviotas volaban en círculos, dejando que el viento las guiara, mientras las caravanas de mercaderes se detenían a las puertas de los puestos, aún cubiertos de polvo tras su largo viaje. Sara, con su trenza oscura cayendo sobre el hombro y su vestido simple de tela barata, no prestaba atención a las maravillas del mercado. Su mente estaba ocupada en su madre, a quien debía ayudar con lo que pudiera. Llevaba en sus manos una cesta llena de hojas de menta, frescas y fragantes, junto con algo de tela que remendaría para su madre. El dinero era escaso, pero el amor y la dignidad, esos no se podían medir ni arrebatar. Caminaba con rapidez, su mente centrada en las tareas cotidianas, ignorando las historias que se esparcían como humo entre los mercaderes. Había algo en el aire, un murmullo, una inquietud, pero Sara tenía poco tiempo para cuentos y leyendas. En el mercado se hablaba de un nombre que hacía temblar a los más valientes y susurrar a los más temerosos: Amir al-Adi, el sultán, cuya figura era tan temida como venerada. Se decía que dominaba un ritual secreto conocido como el toque de la luna carmesí, un misterioso arte capaz de sanar las heridas más profundas del alma, de curar las tristezas ocultas en los corazones rotos. Las mujeres del mercado hablaban de él en voz baja, con una mezcla de esperanza y miedo, como si ese toque pudiera ser la salvación de todas sus penas. Los hombres, en su mayoría, fingían no creer en los rumores, pero no podían evitar cambiar de tema cuando el nombre del sultán caía sobre la mesa. Sara, sin embargo, no tenía tiempo para eso. Estaba ocupada regateando el precio de la menta con un vendedor que intentaba engañarla. Cuando se inclinó para recoger un ramo que había caído al suelo, un niño, pequeño y famélico, aprovechó el momento para meter la mano en su cesta y echar a correr. Sara, con una rapidez sorprendente, lo alcanzó y lo sujetó suavemente por la muñeca. No hubo ira ni reproche en su mirada, solo una comprensión silenciosa, como si en sus ojos el niño pudiera ver la lucha por sobrevivir que ambos compartían. «Para tu madre», dijo Sara, ofreciendo al niño un puñado de hojas de menta. «El resto es mío». El niño, confundido y avergonzado, huyó con rapidez, pero el gesto de Sara no pasó desapercibido. Un guardia del palacio, que había sido testigo del incidente desde lejos, se acercó en silencio. Era evidente que no estaba allí para felicitarla por su generosidad. Su porte rígido y su mirada calculadora indicaban que algo mucho más grande y peligroso estaba a punto de ocurrir. La observó como si estuviera midiendo no solo su capacidad para resolver un pequeño incidente, sino algo más, algo que ni ella misma alcanzaba a comprender. «El palacio solicita tu presencia», dijo el guardia, su voz tan firme como una orden. El corazón de Sara dio un golpe seco en su pecho. En Theasran, una invitación del palacio no se cuestionaba, simplemente se obedecía. Nadie sabía realmente cómo funcionaban esas invitaciones, pero todos sabían que, a veces, podían ser una bendición y otras veces una tormenta. La joven miró al guardia, sintió el peso de su mirada sobre ella, y con una mezcla de incertidumbre y una extraña sensación de destino, aceptó su destino. El viaje fue silencioso. La ciudad, con sus callejones bulliciosos y mercados llenos de voces, quedó atrás, y con ella los aromas del puerto y las redes de pesca. Sara se adentró en el reino del sultán, donde todo parecía ordenado, perfecto y distante. El jardín del palacio, con sus estanques reflejando el cielo y las avenidas de naranjos que derramaban brisa fresca, era un mundo completamente diferente. Cuando llegaron a las puertas altas del palacio, éstas se abrieron con un quejido suave, y una luz dorada la envolvió al cruzar el umbral.
El suelo de mármol frío bajo sus pies hizo que su pulso se acelerara, tomando conciencia de cada paso que daba, como si cada uno la acercara más a un destino que no podía evitar. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, las damas, con sus miradas enigmáticas y sus velos ligeros como aliento, la observaban en silencio. En ese momento, Sara entendió que su vida acababa de cambiar, aunque aún no sabía cómo. Este era el comienzo de algo mucho más grande de lo que ella jamás habría imaginado. Sara apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Mientras caminaba por los pasillos del palacio, la atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más densa, como si el aire estuviera impregnado de secretos que solo los elegidos podían entender. Todo parecía estar envuelto en una calma inquietante, un silencio reverente, como si el palacio mismo respirara al compás de los pensamientos de aquellos que lo habitaban. Las paredes de mármol blanco reflejaban la luz que se filtraba a través de los ventanales, creando destellos dorados que iluminaban los caminos solitarios. Las cortinas de seda se movían suavemente con la brisa, como si el propio viento estuviera guardando los susurros de la corte. Los pasillos eran largos, interminables, adornados con tapices que narraban historias de antiguos reinos, de guerreros y amores perdidos, de conquistas y traiciones. Cada paso que daba Sara la acercaba más a una realidad que, hasta esa mañana, solo había escuchado en los murmullos de su barrio, en las leyendas de las mujeres del mercado. Finalmente, llegó ante una puerta adornada con intrincados mosaicos de colores y una pequeña ventana que dejaba ver una tenue luz que titilaba como una estrella. Una figura, un eunuco con rostro sereno y voz suave, la invitó a entrar. Sin palabras, simplemente una leve inclinación de cabeza. Sara, que había vivido toda su vida en la pobreza, que había aprendido a ser fuerte, pero también humilde, no sabía qué esperar, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Cuando cruzó el umbral, fue como si todo cambiara. El aire dentro de la sala estaba impregnado de un perfume dulce y envolvente, una mezcla de pétalos de rosa y ámbar que despertaban una sensación de calidez en su pecho. El espacio, aunque suntuoso, no era opresivo. Las lámparas de aceite suspendidas en el techo brillaban con una luz suave dorada, como si estuvieran suspendidas en un cielo estrellado. El lugar estaba lleno de cojines bordados con hilos de plata envejecida, y las cortinas de seda se movían con lentitud, como si en su interior respiraran secretos de generaciones. El cuarto parecía estar diseñado para acoger a aquellos que se atrevieran a dejar caer su armadura y escuchar el susurro de su alma. Sara, con el corazón acelerado, apenas podía centrarse en lo que veía. Todo parecía irreal, como un sueño del que no sabía si quería despertar. No obstante, su mirada fue atraída por él. Amir al-Ladi, en el centro de la habitación, de pie, con una presencia tan imponente que el aire a su alrededor parecía tensarse, se encontraba el sultán. No llevaba corona, y esa ausencia no hacía más que resaltar su autoridad. Estaba vestido con una capa ligera que se deslizaba suavemente sobre sus hombros, dejando entrever una túnica de lino que reflejaba la luz de las lámparas, haciéndolo parecer como si fuera parte del mismo tejido del palacio. Sus ojos, de un profundo color de dátiles maduros, no se enfocaban en ella con el desdén que Sara había imaginado, ni con la arrogancia que se le atribuía a los hombres poderosos. No, él la miraba como quien lee un libro antiguo, como si estuviera intentando comprender algo que aún no terminaba de entender. No hubo saludo, ni una palabra, solo una mirada profunda que la atravesó. De alguna manera, Sara sintió que todo su ser era examinado, pero sin juicio, solo una curiosidad tranquila, casi como si Amir pudiera ver más allá de lo que era visible. Sin que él dijera nada, ella se sintió incapaz de moverse, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo caminar en presencia de alguien tan magnético. Amir levantó una mano. No fue una orden, ni un gesto grandilocuente, pero cuando lo hizo, algo en el ambiente cambió. La tensión en el aire desapareció, como si la sala misma hubiera dejado de respirar y estuviera esperando el siguiente movimiento. Su voz, cuando habló, fue suave, casi un susurro, pero cargada de una intensidad que hizo que cada palabra pareciera más pesada que el aire que la rodeaba. «Respira conmigo», dijo, como si el simple acto de compartir el aire entre ellos pudiera deshacer el misterio que se había tejido en la habitación. Sara, sin saber por qué, obedeció. Inhaló profundamente, como si fuera la primera vez que realmente lo hacía. Exhaló, sintiendo como el peso de su cuerpo, la tensión en sus hombros, se desvanecía con cada respiración. Hizo el esfuerzo de sincronizarse con él, de seguir su ritmo, como si la vida misma dependiera de ese sencillo acto. El tiempo parecía estancarse, y a pesar de la tensión que la rodeaba, una extraña calma empezó a apoderarse de ella.
Él se acercó a ella, no rápidamente, sino con una calma serena que hacía que cada paso que daba pareciera el movimiento de un hombre que no temía nada, ni a sí mismo ni a los demás. La proximidad de su presencia era abrumadora, pero no invasiva. Cada gesto suyo parecía tener un propósito, un significado profundo. Con una delicadeza inesperada, levantó su mano, señalándole cómo debía corregir su postura, cómo debía aflojar los hombros, cómo debía respirar para dejar ir el miedo y la ansiedad que la acompañaban. No hubo contacto físico, pero Sara sintió como si algo en su interior se estuviera alineando, como si le estuviera tocando una cuerda secreta en su ser. En ese momento, algo cambió en ella. No podía explicar qué era, pero era una sensación de reconocimiento, como si su cuerpo, su mente, su alma, por primera vez, estuvieran en el mismo lugar, en el mismo momento. A lo lejos, algunas mujeres observaban en silencio, como si hubieran presenciado un acto que no era solo físico, sino algo mucho más profundo. Un murmullo recorrió la sala, pero Amir no parecía prestar atención a nada más que a Sara. Sin que él lo dijera, Sara sintió que algo había comenzado, que estaba al borde de un descubrimiento que ni ella misma sabía si estaba lista para enfrentar. Y, en ese instante, la historia de su vida, la de su barrio, la de su madre que siempre le había hablado del valor de la resistencia, parecía pedirle que no se hiciera pequeña, que no se apartara de lo que estaba por venir. El sultán, entonces, inclinó levemente la cabeza, como si hubiera escuchado los pensamientos que aún no había pronunciado en voz alta. Sus ojos se posaron en el medallón de plata que colgaba sobre su pecho, un objeto pequeño y aparentemente insignificante, pero que, en ese momento, parecía estar brillando con una luz propia. No miró su piel, sino el medallón, y con un leve gesto, la sala pareció quedarse en silencio. Amir observó el medallón, sus ojos brillaron con una chispa de reconocimiento, pero no dijo nada. Y sin decir una sola palabra más, Sara entendió que este encuentro no había sido un accidente. Algo había comenzado, algo que solo se desvelaría con el tiempo. Sara aún no comprendía por completo lo que había sucedido en el cuarto de las 1000 lámparas, pero algo había cambiado en ella. Cada paso que daba al salir de la habitación parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo estuviera impregnado con la sensación de algo profundo y desconocido. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido, y aunque las murmuraciones de las cortesanas y el sonido de los pasos de los sirvientes llenaban los pasillos, Sara no podía dejar de pensar en aquel instante, en la manera en que Amir la había mirado, ni en la suave presión de su mano que parecía haber tocado no solo su piel, sino su alma. Al cruzar el umbral del cuarto, una leve brisa acarició su rostro, llevándose consigo la pesada sensación de incertidumbre que había estado abrazándola desde su llegada al palacio. Pero mientras caminaba, algo en su pecho le recordó la presencia del medallón, aquel pequeño colgante de plata que siempre había llevado colgado al cuello, sin darle mayor importancia. Sin embargo, en ese momento, se sintió más presente que nunca. El medallón parecía pesarse de manera diferente, no por su peso físico, sino por el misterio que ahora parecía encerrar en su interior. La sensación se hizo más palpable al llegar a su habitación. Los murmullos de la corte seguían resonando en su mente, pero algo la hizo detenerse frente al espejo. Mientras se quitaba el vestido de gasa que había usado durante la ceremonia, sus ojos se fijaron nuevamente en el medallón. La pequeña flor grabada en su superficie brillaba débilmente con la luz de las lámparas, como si respondiera a un llamado secreto que ella aún no podía entender. Con los dedos temblorosos, Sara lo tocó, girando el medallón entre sus manos. La suavidad de la plata bajo sus dedos le recordó a su madre, a sus noches de costura junto a la lámpara de aceite, a las historias de su infancia. El medallón, siempre tan insignificante a sus ojos, de pronto parecía contener algo más, algo mucho más grande que lo que había imaginado. Al observarlo detenidamente, Sara recordó las palabras que Amir había dicho en el cuarto de las 1000 lámparas, cuando su mirada se había posado en el medallón y había mostrado una emoción que ella no pudo descifrar. No fue sorpresa, ni admiración, sino una especie de nostalgia silenciosa, como si aquel objeto le hablara en un idioma olvidado. El silencio de su habitación se llenó de una presión inexplicable, como si las paredes mismas estuvieran esperando que Sara comprendiera lo que había sucedido, lo que estaba por venir. Fue entonces cuando, sin poder evitarlo, sus pensamientos la llevaron de vuelta a las palabras que Amir había pronunciado, aquellas que parecían no tener un significado claro en su mente, pero que ahora se sentían como un eco resonante en su corazón. «Respira conmigo», le había dicho, y había respirado. De alguna manera, ese simple gesto había encendido algo en ella, algo que ni siquiera Sara comprendía completamente.
Había algo en la calma de Amir, en la forma en que la había guiado a través de la respiración, que había abierto una puerta dentro de ella misma. Una puerta hacia un conocimiento que no había pedido, pero que, ahora, ya no podía ignorar. Pero fue cuando su dedo tocó el medallón, con la intención de guardarlo, que un sentimiento extraño se apoderó de su pecho. No fue solo el calor de la plata, ni la suavidad de la cadena que caía suavemente sobre su cuello. Fue una sensación de pertenencia, de conexión con algo más grande que ella misma. Como si el medallón fuera la llave para desvelar un misterio que había estado oculto por generaciones. La puerta de su habitación se abrió de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Una sirvienta, con la mirada discreta pero curiosa, le dijo que la esperaban en el cuarto de las 1000 lámparas. La joven se sobresaltó, sintiendo que su corazón daba un salto en su pecho. No había sido una invitación de Amir esta vez, sino de alguien más, pero el tono de la sirvienta sugería que no debía negarse. La habitación parecía más sombría ahora, el aire más denso. El medallón colgaba pesado en su pecho mientras caminaba hacia el cuarto de las 1000 lámparas, como si todo su ser estuviera guiado por una fuerza que no comprendía. Al entrar nuevamente en el cuarto, la atmósfera era completamente diferente a la vez anterior. Las lámparas de aceite, siempre suspendidas en el aire como constelaciones, ahora brillaban más intensamente, iluminando los rincones de la sala y reflejándose en los mosaicos de colores. El espacio parecía estar lleno de una energía nueva, de algo que estaba a punto de suceder, algo que Sara no sabía si quería conocer. Amir estaba allí, esperando, pero esta vez su postura era diferente. No se mantenía a la distancia calculada que había guardado antes. Su presencia era más cercana, más tangible, como si de alguna manera estuviera esperándola para algo más, para algo que no podía revelarse de inmediato. En su rostro, sin embargo, no había ninguna sonrisa, solo una seriedad que contrastaba con la suavidad de su voz cuando le dijo: «Ven, Sara». El sonido de su nombre, pronunciado con esa calidez, hizo que el medallón en su pecho pareciera arder con una llama que no podía ver, pero que sentía profundamente. El sultán, sin más palabras, la guió hacia el centro del cuarto, donde la luz de las lámparas bañaba el suelo en patrones de sombras y destellos. Sus ojos se encontraron, y algo en el aire se tensó, como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso momento. «¿Sabes lo que llevas colgado al cuello?», preguntó Amir, sin apartar los ojos de ella. Sara, sorprendida, apenas pudo responder, pero la mirada que intercambiaron fue suficiente para que continuara, con una voz más suave, como si estuviera revelando algo que había estado guardado por mucho tiempo. «Este medallón no es solo un recuerdo de tu madre, ¿verdad? Hay más en él. Y sé que ahora entiendes lo que significa». Sara no podía procesar completamente sus palabras, pero una verdad se fue desvelando en su interior, como un resplandor tenue que iluminaba las sombras de su mente. El medallón no solo conectaba su pasado, sino también el suyo, el de Amir. Y, en ese instante, supo que este objeto, que siempre había sido un simple recuerdo de su madre, ahora representaba algo mucho más grande. Un vínculo entre dos mundos, dos historias, que por fin iban a converger. Y mientras Amir la miraba fijamente, Sara comprendió que este encuentro no era el final de un camino, sino el principio de una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el reino. El palacio de CSR estaba lleno de secretos, pero Sara comenzó a darse cuenta de que aquellos secretos no siempre se quedaban en las sombras. Cada rincón de sus pasillos, cada sala adornada con mármol, tapices y lámparas de aceite, estaba impregnado con el peso de historias no contadas, de palabras susurradas detrás de puertas cerradas. Había algo en el aire, algo que cambiaba cada vez que ella cruzaba la sala o subía una escalera, como si la misma arquitectura del palacio estuviera observando, esperando ver qué haría a continuación. Aunque aún era nueva en ese mundo, no era difícil darse cuenta de que, incluso en un lugar tan hermoso, tan lleno de riquezas y promesas, las intrigas eran una moneda de cambio. El harén, ese grupo cerrado de mujeres que vivían bajo la protección del sultán, no era solo un refugio de lujo, sino un hervidero de rivalidades calladas y ansias de poder, donde cada gesto, cada palabra, podía tener consecuencias inesperadas. Sara comenzó a sentirlo en su piel, especialmente después de su primer encuentro con el sultán. Las miradas que le dedicaban las otras mujeres de la corte, aunque disimuladas, no pasaban desapercibidas para ella. Algunas eran de curiosidad, otras de envidia velada. A veces, sentía como los murmullos se apagaban cuando entraba en una sala, como si la presencia de alguien tan inesperado, tan ajeno a este mundo de lujos y reglas no escritas, perturbara un delicado equilibrio.
A pesar de la generosidad con que Amir al-Ladi la había recibido, el palacio no era un lugar de bienestar para los inocentes, y ella pronto se daría cuenta de que no solo los hombres poderosos tejían sus redes aquí. Un día, mientras caminaba por los pasillos decorados con intrincados mosaicos de azules y verdes, Sara notó una presencia cerca. Era una mujer mayor, de rostro grave, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. A su lado, dos sirvientas marchaban en silencio, pero las palabras de la anciana no podían pasar desapercibidas. «Has sido seleccionada por el sultán, ¿verdad?», dijo la mujer en voz baja, como si intentara sondear la reacción de Sara. Aunque no la miraba directamente, su tono tenía la mezcla de curiosidad y desdén que solo alguien que ha vivido en la corte por años puede transmitir. Sara, que había aprendido a defenderse con palabras en su barrio, decidió no mostrar debilidad. Apretó los labios y asintió, pero no sin cierto recelo. Sabía que en ese mundo los silencios eran tan peligrosos como las palabras. «El sultán tiene una manera peculiar de elegir a sus compañeras», continuó la mujer, sin darse cuenta de que sus palabras no eran un simple comentario, sino una advertencia disfrazada. «No todas las mujeres tienen la suerte de ser vistas por él. Pero no olvides, querida, que en este lugar, ser elegida es solo el principio. Las mujeres aquí, a menudo, son mucho más que lo que aparentan». Sara, sintiendo el peso de esas palabras, decidió dejar el asunto allí. No quería mostrarse vulnerable, pero no podía dejar de pensar en lo que la mujer había dicho. Cada día en el palacio parecía revelar una nueva capa de su complejidad. Una capa de rivalidades, secretos guardados bajo las sonrisas, y ambiciones que surgían en los rincones oscuros de los pasillos dorados. Mientras tanto, las murmuraciones sobre el sultán y su toque de la luna carmesí no cesaban. El ritual, que había sido un misterio rodeado de susurros, se convirtió en tema de conversación constante entre las mujeres del harén. Las voces se elevaban y caían, pero había un tema común. Todas parecían creer que el toque de la luna carmesí era más que un simple rito de sanación. Decían que las mujeres que pasaban por él salían cambiadas, más fuertes, más poderosas, como si, de alguna manera, el sultán les hubiera otorgado algo más que alivio para sus cuerpos. No obstante, a medida que Sara comenzaba a entender más sobre este poder intangible que rodeaba a Amir, también empezó a darse cuenta de que no todo el mundo veía con buenos ojos su cercanía con él. A veces, en el jardín, escuchaba fragmentos de conversación de las mujeres mayores del harén, sus voces cargadas de envidia, de celos. A veces, hablaban de ella a sus espaldas, sus comentarios se deslizaban como dagas afiladas. ¿Sabes qué dicen? Que Sara tiene algo que no podemos ver. Tal vez ella sea la próxima en obtener el toque de la luna carmesí, susurró una de las mujeres a otra, mientras ambas la observaban desde una esquina del jardín. Sara se detuvo por un instante, su respiración se agitó levemente, pero sin girarse, continuó su camino. No sabía si esas palabras eran un cumplido o una amenaza velada. Sin embargo, lo que sí comprendió fue que su presencia en el palacio ya no pasaba desapercibida. Algo había despertado en este lugar, y ella era el epicentro de ese despertar. Aquella misma noche, mientras se encontraba en sus aposentos, algo cambió en el aire del palacio. Era un susurro imperceptible, un movimiento sutil que recorría los pasillos como una sombra. El visir Malik bin Rashid, el hombre que había sido la sombra política de Amir durante años, había comenzado a poner su atención en ella. Y con él llegaban los primeros indicios de la verdadera intriga que gobernaba los pasillos de poder. Malik no era un hombre fácil de leer. Alto, siempre impecablemente vestido, su presencia era una mezcla de cortesía y cálculo. Tenía la capacidad de manipular a las personas con la suavidad de una mirada, de hacer que sus palabras sonaran como sabiduría cuando en realidad estaban llenas de veneno. Y ahora, por razones que aún Sara no comprendía, había comenzado a observarla. Sara lo vio una vez en los pasillos, sus ojos fijos en ella, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. No podía descifrar qué quería, pero una sensación incómoda le recorrió la espalda. En ese momento, supo que no solo debía enfrentar los desafíos del harén y las mujeres que la observaban con celos, sino también el poder oculto de un hombre que podría destruirla si decidía hacerlo. Las intrigas de la corte, hasta entonces algo lejanas y casi invisibles, comenzaban a tomar forma, y Sara se encontraba en el centro de ellas. Pero algo dentro de ella, algo que había despertado cuando Amir la había tocado por primera vez, la mantenía firme. Sabía que no podía ceder ante la presión. No podía dejar que las sombras de la corte la ahogaran. El peligro estaba cerca,
Y aunque aún no comprendía todos los hilos que movían el poder en el palacio, Sara comenzaba a entender que su vida aquí no iba a ser un simple paso entre los muros dorados del palacio. Estaba siendo moldeada por algo mucho más grande, y los secretos que aún permanecían ocultos comenzaban a deslizarse hacia la luz. Sara nunca había imaginado que su vida cambiaría de esta manera. A pesar de las tensiones que comenzaban a rodearla, de los murmullos en el palacio y la constante sensación de estar observada, había algo innegable en el aire. Algo que le decía que el destino, el suyo, estaba entrelazado con el de Amir al-Hadi, el sultán, de una forma que aún no entendía completamente. Pero ese día, esa sensación se concretó de manera definitiva. Era una tarde cálida en Teheran, y el sol comenzaba a ponerse, bañando los jardines del palacio con una luz dorada, casi mágica. Las aves cantaban suavemente desde los naranjos, y el viento, cargado de perfumes florales, acariciaba las cortinas de seda en las ventanas del palacio. Sin embargo, para Sara, ese día estaba marcado por algo más que el tranquilo atardecer. Aquella tarde no solo era una más en su vida en el palacio. Era el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta entonces. Fue entonces cuando un sirviente apareció en su puerta, sin hacer ruido, como si de alguna manera supiera que ella lo estaba esperando. Con una expresión seria, le informó que el sultán la había solicitado. Esta vez no era una simple invitación. Había algo diferente en sus palabras, algo que la hacía sentir que este encuentro sería distinto a todos los anteriores. Sara no dudó, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. De nuevo, se vio cruzando los pasillos adornados con mosaicos de colores brillantes, pero esta vez no solo los pasillos del palacio le parecían interminables, sino también las preguntas que se arremolinaban en su mente. ¿Por qué la había llamado Amir? ¿Qué quería de ella? Finalmente, llegó a una sala donde las lámparas de aceite, suspendidas en el techo, titilaban con una luz suave. Un aire de expectación llenaba el espacio, y en el centro, en una silla de madera tallada, se encontraba Amir, su figura imponente y serena como siempre, pero esta vez algo diferente en su mirada. Él la observó en silencio mientras ella se acercaba, como si estuviera esperándola, como si supiera que este momento estaba escrito. «Siéntate, Sara», dijo con una voz baja y calmada, pero llena de un poder que parecía vibrar en el aire. Sara obedeció, sintiendo como el peso de la situación la envolvía. Sin embargo, a medida que se sentaba, la tensión de su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si la sola presencia de Amir la hubiera calmado de alguna manera inexplicable. Pero, al mismo tiempo, sabía que las palabras que estaban a punto de salir de su boca cambiarían todo lo que había conocido hasta ahora. El sultán la observó durante unos momentos, como si estuviera evaluándola. «Sabes que todo en este palacio está lleno de secretos, Sara», dijo finalmente, sus ojos fijos en ella. «Y esos secretos no se quedan en las sombras por mucho tiempo. Todos tenemos un papel que jugar, en este reino y en este palacio, pero no todos somos conscientes de ello». Sara frunció el ceño, sin saber qué responder. ¿De qué hablaba? ¿Qué quería decir con esas palabras? Amir, sin embargo, continuó, sin dejarle interrumpir. «Has sido elegida, no por casualidad, sino porque hay algo en ti, algo que no puedo ignorar», dijo con una firmeza que dejó claro que no se trataba de una simple declaración. «Algo que no se encuentra fácilmente, incluso entre los nobles de mi corte. Y ahora quiero ofrecerte algo». Sara lo miró fijamente, el corazón acelerado. Sabía que estaba al borde de algo trascendental, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero no podía comprender completamente lo que Amir quería decir. «Te ofrezco un pacto, Sara», continuó él, levantándose lentamente de su silla. «No es un pacto de poder, ni de influencia, como los que otros buscan en este palacio. Es un pacto entre tú y yo, entre nuestras historias, nuestras almas. Quiero que seas más que una invitada, más que una sombra en mi corte. Quiero que estés a mi lado, no solo como alguien que observa, sino como alguien que tiene voz, que puede influir en las decisiones que se tomen aquí». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Amir le llegaron como un eco, resonando en lo más profundo de su ser. A lo largo de toda su vida, había aprendido a ser invisible, a no destacar demasiado, a conformarse con lo que tenía. Pero ahora, en ese momento, algo dentro de ella comenzó a despertar, algo que no había conocido antes. «No soy una mujer de la corte, Amir», dijo, su voz más firme de lo que se esperaba. «No vengo de una familia poderosa, ni de un linaje noble. No soy como las demás mujeres que han pasado por tus aposentos, con sus juegos de poder y ambiciones.
Soy solo una mujer de la gente, una mujer que ha aprendido a sobrevivir. Amir la observó por un largo rato, sus ojos oscuros reflejando una comprensión que Sara no podía descifrar. Luego, se acercó lentamente, se inclinó hacia ella y susurró. Eso es exactamente lo que me atrae de ti, Sara. No necesitas ser como las demás. Lo que tienes es más valioso que cualquier título o riqueza. Tienes algo que no puede comprarse, algo que muy pocos en este palacio poseen. La capacidad de escuchar, de ver más allá de las apariencias, de sentir lo que otros no ven. Con esas palabras, el peso de la decisión cayó sobre Sara como una tormenta repentina. El pacto que Amir le ofrecía no era solo una invitación a unirse a su corte. Era una oportunidad para cambiar el destino de un reino entero, para jugar un papel en algo mucho más grande que ella misma. Pero también significaba adentrarse en un mundo peligroso, donde las traiciones podían ser tan profundas como las alianzas, y donde cada acción podría tener consecuencias irreversibles. ¿Aceptas este pacto?, preguntó Amir, su voz baja, pero cargada de una fuerza tranquila. ¿Aceptas caminar conmigo, no solo en este palacio, sino en el camino que cambiará el destino de Cesarán? Sara cerró los ojos por un instante, sintiendo como la historia de su vida, la de su madre, la de su barrio, se unía en un solo punto. Sabía que al decir sí, su vida nunca sería la misma. Pero también sabía que tenía una opción, una oportunidad de ser algo más, de ser alguien que no solo viviera bajo la sombra de otros, sino que pudiera construir su propio camino. Sí, dijo finalmente, con una voz firme, pero cargada de una emoción que no había experimentado nunca antes. «Acepto». Amir sonrió levemente, pero era una sonrisa llena de reconocimiento y respeto. En ese momento, el pacto estaba sellado, no solo con palabras, sino con el compromiso de ambos. La vida de Sara acababa de cambiar, y el destino de Cesarán también. A medida que los días pasaban en el palacio de Cesarán, Sara comenzaba a sentir que su vida se encontraba en una cuerda floja. Aunque la propuesta de Amir había abierto puertas a nuevas oportunidades, también la había colocado en el centro de un escenario peligroso, lleno de ambiciones ocultas y rivalidades veladas. El sultán la había elegido, sí, pero su presencia en la corte no estaba exenta de riesgos. La gente que la rodeaba, incluso las mujeres más cercanas al sultán, comenzaban a mirarla con una mezcla de curiosidad, desconfianza, en algunos casos, temor. Sabían que su relación con Amir era algo nuevo, algo que no se podía controlar con facilidad. Sin embargo, la amenaza que más le inquietaba no provenía de las mujeres del harén, ni de las cortesanas que susurraban entre sí sobre su ascenso. La verdadera amenaza, la que Sara empezaba a sentir en su piel, venía de un hombre que había sido una sombra constante en el palacio, Malik ibn Rashid, el visir. Malik era un hombre astuto, frío, cuyo poder parecía extenderse más allá de las paredes de su despacho. Era el arquitecto de las intrigas de la corte, el hombre que movía los hilos sin que nadie se diera cuenta. Siempre vestido con túnicas de brocado, con su porte de nobleza intocable, Malik se movía entre los pasillos del palacio como un espectro que nunca se hacía notar hasta que, de repente, sus maniobras ya estaban en marcha. Aquel hombre que había estado a la sombra de Amir durante años parecía tener una capacidad única para manipular la corte a su favor, jugando con las tensiones y los miedos de quienes lo rodeaban. Sara lo había visto en varias ocasiones, siempre en su papel de observador. Sabía que no era un hombre fácil de tratar. Y ahora, algo en sus ojos, algo en la manera en que la había mirado la última vez que se cruzaron en los pasillos, la había hecho sentir que no solo la observaba con una indiferencia calculada, sino con algo más oscuro. Fue como si, de alguna manera, él la hubiera reconocido no solo como una joven del barrio pobre, sino como una pieza en el tablero de juego que él estaba dispuesto a mover. Malik había comenzado a acercarse más a ella, a hacerle preguntas, a hacerle cumplidos sutiles, siempre con esa sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. Era una sonrisa de quien tiene el poder de destruir o de proteger, dependiendo de su voluntad. Y aunque Sara no confiaba en él, no podía negar que su presencia comenzaba a inquietarla profundamente. Una tarde, mientras se encontraba en los jardines, una sirvienta se acercó rápidamente a su lado. «El visir Malik solicita tu presencia, mi señora», dijo con voz baja, como si intentara ocultar algo. Su rostro estaba grave, lo que solo aumentó la incomodidad de Sara. ¿Qué quería ahora Malik? Sabía que las solicitudes del visir rara vez eran simples, y su visita nunca era un buen augurio. Con el corazón acelerado, Sara se dirigió a la sala que Malik había dispuesto para recibirla. Al llegar, lo encontró sentado en un sillón de terciopelo rojo, con las manos descansando sobre sus rodillas,
como si estuviera esperando con paciencia, como un tigre que observa a su presa. La luz que entraba por las ventanas de la sala iluminaba su rostro de manera dramática, resaltando sus rasgos duros y su mirada penetrante. «Ven, Sara, no tengas miedo», dijo Malik, su tono suave pero lleno de una autoridad innegable. «He oído mucho sobre ti, y creo que tienes un gran futuro aquí, en la corte. El sultán está impresionado por tu inteligencia, por tu calma en situaciones difíciles. Pero todos sabemos que la corte no es un lugar para los ingenuos, ¿verdad?» Sara no dijo nada, pero una chispa de desconfianza comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que Malik no estaba allí para hacerle un favor. «Yo podría ayudarte, Sara. Te ofrecería protección. Soy consciente de que no todo el mundo en este palacio te mira con los mismos ojos que el sultán. Hay quienes temen tu influencia, quienes creen que tu presencia podría alterar el orden que tanto nos ha costado mantener. Pero yo veo tu potencial. Y quiero que lo uses a mi favor», continuó Malik, acercándose ligeramente, pero sin perder la calma. Sara frunció el ceño, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo. Malik no estaba simplemente ofreciéndole su protección. Estaba ofreciéndole un trato, una alianza que venía con un precio. ¿Qué quería él a cambio? Sabía que en este mundo nada era gratis, especialmente cuando se trataba de poder. «¿Qué tipo de favor necesitas, Malik?», preguntó, sin poder ocultar su desconfianza. Él sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a ser amable. «Nada muy complicado. Solo tu cooperación. Nada que un poco de discreción no pueda manejar. Quiero que me ayudes a debilitar a algunas de las personas más influyentes en la corte. Personas que están cerca del sultán, personas que podrían estar manipulando sus decisiones. Ayúdame, y te aseguro que el camino hacia el poder será mucho más sencillo para ti». El aire en la habitación se tensó. Sara comprendió rápidamente que, al igual que Amir, Malik estaba buscando algo en ella. Una herramienta, un peón en su juego de poder. Pero a diferencia de Amir, cuya oferta era un pacto de confianza y alianza, la oferta de Malik era una trampa, una red tejida con mentiras y manipulación. «No puedo ayudarte, Malik. No soy una pieza más en tu juego», dijo Sara con firmeza, aunque sentía una ligera presión en su pecho. «Y no quiero tener nada que ver con tus intrigas». La expresión de Malik se endureció en un instante. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mirada que, aunque aún fría, contenía una amenaza velada. «Entonces te equivocas, Sara», dijo, levantándose lentamente. «Las intrigas en la corte no necesitan de tu permiso para existir. Y el que no juega según las reglas, tarde o temprano se convierte en un problema». Con esas palabras, Malik se dio media vuelta y salió de la sala sin despedirse. El eco de sus pasos resonó en los pasillos vacíos, y Sara quedó sola en la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que había comenzado como un simple ofrecimiento de poder, ahora se había convertido en una amenaza abierta. Malik había dejado claro que no permitiría que se interpusiera en sus planes. Sara sabía que el tiempo se estaba agotando. Las palabras de Malik no eran solo vacías amenazas. Él había dejado en claro que no la dejaría escapar sin consecuencias si no se alineaba con su visión del poder. Y mientras se encontraba frente a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo el cielo nocturno, comprendió que no solo tenía que proteger su lugar en el palacio, sino también su integridad. Las decisiones que tomara a partir de ese momento tendrían repercusiones que podrían alterar no solo su vida, sino el destino de CSR. La guerra de poder en la corte acababa de comenzar, y Sara se encontraba en el centro de ella. El palacio de CSR era un lugar donde las intrigas se tejían como finas redes invisibles, y aunque Sara había comenzado a entender cómo funcionaban los hilos de poder, algo dentro de ella le decía que la verdadera prueba aún no había llegado. El silencio que había rodeado su llegada al palacio, su relación con Amir y la creciente rivalidad con Malik, pronto se transformaría en algo mucho más concreto. Era hora de demostrar que ella no solo estaba allí por su cercanía al sultán, sino por su propia valía. Esa mañana, una nueva sensación llenó el aire del palacio. El amanecer había sido especialmente tranquilo, con el sol trepando por las paredes del palacio y el aire impregnado de aromas frescos de flores y frutas del jardín. Las doncellas la habían vestido con una túnica de seda color marfil, una que no era demasiado ostentosa, pero que claramente marcaba una diferencia con sus ropas de antes. La tela caía suavemente sobre sus hombros y el cinturón dorado que la ajustaba a su cintura le daba un aire de dignidad y firmeza. Nada ostentoso, pero todo medido, como si de alguna manera estuviera destinada a este momento, a este cambio.
El sonido lejano de las campanas del palacio comenzó a resonar, marcando el ritmo de lo que estaba a punto de suceder. Sara sabía que no podía dar marcha atrás. Había sido elegida para algo mucho más grande que ella misma, y su presencia en el Consejo del Reino no sería solo una formalidad. Era su oportunidad para demostrar que, aunque no era parte de la nobleza, tenía el poder para influir en el futuro de Theaetherealm. Cuando llegó al salón del consejo, un espacio vasto y solemne, su corazón comenzó a latir más rápido. Los muros estaban cubiertos con paneles de cristal que reflejaban la luz de las lámparas, creando un juego de sombras y reflejos que daban a la sala un aire de magnificencia. El aroma dulce del incienso se mezclaba con el peso de los antiguos pergaminos que descansaban sobre la mesa central donde se encontraba el trono del sultán. A su alrededor, las miradas de los consejeros del reino se fijaron en ella. Algunos, como Laila, la consejera de alianzas, la observaban con una expresión calculadora, casi despectiva. Otros, como Yasmín, la guardiana del protocolo, la evaluaban con una mirada fría, medida. Y al fondo, Fátima, la anciana sabedora de los secretos del reino, la observaba en silencio, como si estuviera esperando a ver si la joven sería capaz de demostrar lo que valía. Sara respiró hondo. No solo iba a estar allí como una espectadora más, como alguien a quien simplemente se le daba un asiento en la mesa. No, ella había llegado a ese lugar por algo más que su relación con Amir. Había llegado porque su voz, su corazón y su mente tenían que ser escuchados. El destino de CSR necesitaba un cambio, y ella estaba dispuesta a ser la chispa que lo encendiera. Laila fue la primera en hablar. Su voz resonó en el salón con la autoridad que solo los años de experiencia le daban. Sara bin Samir ha sido llamada hoy aquí no solo por el sultán, sino por la necesidad de este reino de ver si realmente eres digna de estar en este consejo. No basta con ser una cara nueva o una mujer que ha caído en gracia ante el poder. Hoy, demostrarás si eres capaz de tomar decisiones que afecten el bienestar del reino. Vamos a ver si, en realidad, eres capaz de aportar algo más que belleza. Las palabras de Laila flotaron en el aire como una daga, afiladas, directas. No era un cumplido, era una prueba. Una prueba que Sara sabía que debía pasar si quería que su lugar en la corte fuera reconocido, si quería hacerle frente a los que, como Malik, deseaban verla fallar. La primera prueba fue de ingenio. Laila sacó un antiguo mapa del reino y lo extendió sobre la mesa. Sara observó el mapa, marcado con rutas comerciales, símbolos de antiguas ciudades y ciudades que ya no existían. Laila, con una mirada afilada, comenzó la prueba. El puerto de Theaetherealm es crucial para la prosperidad del reino, dijo, señalando la zona costera. Pero, ¿qué pasaría si este puerto fuera bloqueado por un enemigo o por alguna calamidad natural? ¿Cómo asegurarías que el pueblo no padeciera hambre? Sara miró el mapa con detenimiento. Sabía que esta pregunta no solo era una cuestión de lógica, sino también de comprensión del pueblo, de su gente, de lo que significaba sobrevivir cuando todo parecía perdido. Su mente comenzó a trabajar rápidamente. Observó los ríos y caminos que conectaban Theaetherealm con otras regiones del reino, y, al ver una ruta secundaria que se conectaba con las zonas agrícolas del interior, comenzó a formular su respuesta. Podríamos usar el río, un río menos conocido, que conecta con aldeas agrícolas al norte, dijo con confianza. A través de este río, podríamos transportar grano desde las áreas productivas hacia la ciudad, garantizando el abastecimiento. Además, podríamos organizar intercambios con las caravanas que pasan por la región, asegurando que la comida llegue desde otras partes del reino. De esta manera, el pueblo no sufriría el bloqueo del puerto. Laila observó con atención, y un leve destello de aprobación cruzó sus ojos. Bien, dijo, sin revelar mucho, pero con un asentimiento que sugería que la propuesta había sido aceptable. La siguiente prueba fue de Temple, y esta vez fue Yasmín quien tomó la palabra. De manera calculada, la mujer derramó una copa de vino sobre la falda de Sara, manchando la fina tela color marfil que llevaba puesta. El vino se extendió rápidamente, formando una mancha roja sobre el borde de su vestido. La sala entera quedó en silencio, esperando la reacción de la joven. Sara no se levantó, ni mostró incomodidad. Mantuvo su postura, respiró profundamente y con una calma que sorprendió a todos, tomó un paño cercano y comenzó a secar el exceso de vino. Luego, levantó la cabeza y dijo con voz firme, sin dejar de mirar a Yasmín: «El vestido puede mancharse, pero la palabra no, y prefiero cuidar la mía». Un murmullo recorrió la sala. No era solo una respuesta, era una declaración. Sara había demostrado que no se dejaría intimidar,
que su dignidad era más importante que cualquier pequeño gesto de humillación. Yasmín, aunque no se sonrojó, dejó entrever que la respuesta había superado su expectativa. Una leve sonrisa cruzó su rostro, aunque la mujer trató de disimularla. Finalmente, llegó la última prueba, la de compasión, y fue Fátima, la anciana sabia, quien la presentó. Una sirvienta joven, temblorosa y visiblemente angustiada, fue traída ante ellos. Fátima explicó que la sirvienta había sido acusada de robar dátiles de la despensa de harén, algo que, según las reglas, debería ser castigado severamente. La anciana le pidió a Sara que decidiera el castigo. Sara observó a la joven, que tenía los ojos bajos y las manos temblorosas. En su rostro se reflejaba el miedo, pero también la desesperación. Cuando la joven confesó que había robado los dátiles porque su hermana menor estaba enferma y no había comido en días, Sara sintió una ola de comprensión. «No podemos castigar el hambre, Fátima», dijo, mirando a la anciana, «que reponga lo que ha tomado trabajando en la cocina durante una semana. Pero más importante aún, su hermana debe recibir alimentos diarios mientras esté enferma. El castigo no cura la pobreza, ni la enfermedad, solo hace más difícil la vida». Fátima observó en silencio, y después de unos momentos, asintió con aprobación. «Sabía que tenías el corazón de tu madre. Has hecho bien, Sara». Las pruebas terminaron, pero la tensión en el aire no desapareció. Laila, Yasmín y Fátima se retiraron a deliberar en un rincón, y Sara se quedó de pie, esperando, con el peso de cada mirada sobre ella. Cuando regresaron, Laila fue la que habló. «Has demostrado inteligencia, control y compasión. No todas las personas en la corte logran pasar estas pruebas. Pero recuerda que la verdadera prueba no es un día como hoy, sino cada palabra que pronuncias, cada mirada que sostienes». Sara respiró profundamente, sabiendo que aunque había demostrado su valía en estas pruebas, el verdadero desafío comenzaba ahora. La corte no perdonaba a quienes mostraban debilidad. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Sara sintió que no estaba sola. El pacto con Amir, el poder de su voz, la fuerza de su corazón, todo había sido probado en ese momento, y había salido adelante. Anoite Mcesre al había caído como manto silencioso, como ceo estrelado refletindo no mar calmo. A brisa suave que entraba pelas janelas do palacio parecía carregar presagio no a Sara. Agora máis ciente de seu lugar no palacio e de súa responsabilidade crescente, non podía deixar de sentir que algo estaba prestes a mudar de maneira irrevogável. O reino, a corte e até ela mesma estaba memuma encrucilada. As decisões tomadas a partir deste ponto non afetariam apenas súa vida, mas o futuro de todos ao seu redor. Ela había sido nomeada conselheira real, título que, a primeira vista, parecía uma bencao, mas que na verdade carregaba peso inmenso. Ser uma conselheira do sultão não significava apenas participar das discussões de Estado, mas estar imersa em jogo de poder sutil, muitas vezes mortal. E Sara sabia disso. Ela já tinha testemunhado o jogo de intrigas que ocorria nos corredores do palacio, os sussurros nas esquinas, as aliancas e traicoes que se formavam à sombra de cada decisão. Aquela noite, enquanto caminhava pelos jardins internos do palacio, Sara sentia o peso da nova realidade que acercava. As flores estavam em plena floracao, seus aromas misturándose ao ar fresco da noite. Cada paso parecía máis firme do que nunca, como se o destino estivese empurrando para o camino que ela, até aquele momento, não había comprendido completamente. As mulheres do harén, algumas com seus olares curiosos, outras com disimulacao, se aproximavam en silencio, como se agora reconhecessem Sara algo máis do que uma simples jovem do bairro pobre. Ela era uma das suas, uma mulher que não apenas sobrevivera às adversidades, mas que agora tinha o poder de mudar o rumo das coisas. Mas nem tudo era leveza. Embora Sara tivesse conquistado o respeito de muitas na corte, também tinha despertado o temor de alguns. As palavras de Malik ainda ecoavam em sua mente. O visir, agora derrotado, havia sido desterrado, mas sua presença ainda era sentida a través dos rumores e das sombras que ele havia deixado para trás. Sua rede de aliados secretos ainda existia, e a qualquer momento, novas ameaças poderiam surgir de onde menos se esperava. Em mundo onde lealdade era volúvel e as alianças mudavam como vento, Sara sabia que sua posicao era frágil. Movimento errado, uma palavra mal colocada, e tudo poderia ser perdido. Porém, uma coisa Sara já sabia com clareza, ela não seria mais uma peca invisível nesse tabuleiro. Ela tinha papel a desempenhar, lugar que conquistara por direito. Sua mãe,
embora ausente, había plantado nela semente da resistencia e da dignidade, algo que agora ajudaba-se a manter firme. Ela había superado as probas da corte e, máis importante aínda, superado suas propias dúbidas. Ao lado de Amir, ela non era apenas unha conselleira, mas unha aliada. Eles compartilaban algo profundo, unha coneca ao que transcorre o poder e os xogos de controle. Seu pacto non era apenas político, ele era tamén pessoal, unha alianza de alma e de destino. Enquanto camineia por aqueles jardins, Sara sentiu novo peso en seu peito. O medallao de prata, agora máis do que simples objeto de lembranca, parecía pesar máis. Non porque fose físicamente máis pesado, mas porque agora representaba unha heranca moito máis complexa. Ele conectaba a súa vida de Amir, mas tamén conectaba o pasado e o futuro, as historias entrelacadas de seus propios destinos. E, de alguma forma, ela sabía que aquele medallao agora simbolizaba a esperanza non apenas de unha vida melhor para ela, mas para o reino inteiro. Na mana seguinte, o amanecer en CSR foi diferente. O ceo estaba claro e as aves cantaban como unha melodía máis alegre, como se o propio reino estivese respirando máis libremente. Sara sentiu o fío de corajema atravesar seu corpo. Algo dentro dela había mudado, e ela sabía que non podería máis voltar atrás. Ela non era máis a joven de 30 e poucos anos que chegara ao palacio como simples desejo de sobreviver. Non, agora ela tiña o objetivo maior, lutar por reino justo, por futuro onde as voces dos oprimidos, das mulheres, das persoas simples como ela, tamén fosen ouvidas. A primeira reunión do Conselho após súa nomeacao como conselleira real non podería ter sido máis simbólica. Amir, con súa postura serena, olhou para ela de maneira diferente daquela vez. Non había máis desconfianza, non había máis recellos. Eles estaban alinados agora, non como mestre e serva, mas como iguais. Amir sabía que, ao confiar en Sara, ele non estaba apenas dando-lhe título. Ele estaba concedendo-lhe unha responsabilidade, poder que iria moldar o futuro de CSR. Sara entrou na sala de reunións como os outros conselleiros con unha confianza renovada. Ela sabía que non era só súa beleza ou súa inteligencia que os impresionaba agora. Non, era súa forca interior, súa visão do mundo, que, embora diferente da de todos ao seu redor, estaba prestes a transformar a corte, tal vez, o propio destino do reino. Cuando ela se sentou á mesa, os olares de todos os presentes se fixaram nela, alguns con respeito, outros con dúbida, mas todos cientes de que ela non estaba ali apenas para obedecer, mas para liderar. Amir, sentado á súa frente, olhou-a como provocao. O vento da mudanza estaba soprando por todo o palacio, e Sara sentiu que, de alguma forma, ela era a tempestade que estaba prestes a transformar tudo. Ela sabía que os desafíos á frente serían inmensos, que as intrigas continuarían a crescer nas sombras, mas estaba pronta para enfrentalos. Afinal, ela non estaba máis sozinha. Agora, ela tiña unha voz, e esa voz sería a forca que conduciría CSR para o futuro máis justo. E así, como medallao de súa mae pendendo sobre seu peito como símbolo de súa heranca e da confianza de Amir, Sara tomou seu lugar ao lado dele, non como unha simples conselleira, mas como unha aliada fiel, unha muller forte, pronta para escrever súa propia historia no tecido do reino. A corte, que día considerou unha estrana, agora había como unha forca a ser respeitada. E Sara sabia, como unha clareza que nunca tivera antes, que aquele era apenas o comeco. O futuro de CSR estaba nas maus deles. Ela non iria falar.